poca gente sabe, amigos, que yo conocí a Jesse hace como 30 años. Tú como profesional tienes un peso bien importante para el cine mexicano, por todo lo que significó ese crecer del cine con crecer contigo, como especialista, como acompañante. Exactamente, estás diciendo las palabras adecuadas. Me tocó vivir el boom cuando me habla el productor del programa que yo tenía aquí en Canal 5 y me dice, oye, fíjate que llegó una marca de algo que quiere producir unas cápsulas de cine. Se me ocurre que grabes, eran 20 cápsulas para Canal 5, que grabes las cápsulas y te llevas una lana. Me quedé 12 años más, o sea, se llamó 24 por segundo las cápsulas. Amigos de Contenido Extra, me da muchísimo gusto el capítulo de hoy. Oscar Uriel, a quien conozco desde hace mucho tiempo, que leo desde hace mucho tiempo, escucho en radio hace mucho tiempo. Y bueno, ahora me doy cuenta que es el único testigo fiel, que yo como pedreo con la entrevista de Sting y eres el único testigo de esta entrevista. Oscar, déjame saludarte. Hombre, bienvenido gracias, al podcast. Gracias, Jessy. Te sigo de la misma manera. Es que poca gente sabe, amigos, que yo conocí a Jesse hace como 30 años. Tengo pésima memoria, Jesse, pero ese viaje, no sé por qué, me acuerdo muy bien. Conocí a Jesse en un viaje de trabajo que fuimos a Atlanta a entrevistar a Sting, cuando en ese momento la cosa latina no era tan popular. O sea, que llevaran mexicanos a entrevistar una figura como Sting, que en ese momento era uno de los principales, ¿no? De los más exitosos en venta de discos. De hecho, nos llevó la extinta Polygram. ¡Claro! Que era la disquera que manejaba Sting aquí en México. Entonces, ahí conocí, éramos unos niños, o sea, van a pensar que somos unos ancianos. 90-91, ¿eh? Sí, pero éramos unos escuincles. Yo recuerdo que conocí a Jesse, que tú trabajabas ¿en qué estación, Jesse, en ese entonces? En ese momento yo estaba en Guadalajara. Es correcto. En una estación que se llamaba Sonido 103. Y había otra persona de Monterrey en ese... Adrián Peña. Es correcto. Y resulta Creo que fuimos fue Adrián al Peña. concierto, entrevistamos a Sting y nos invitaron a un... La única vez que he ido en mi vida, mi amor, ¿eh? Te lo prometo. O sea, no hay manera. Les juro, de verdad, mano en crucifijo, que después de cenar dijeron, bueno, vamos al after, y nosotros pensamos que era un cóctel, y resulta que llegamos... ¿te acuerdas que nos sacaron de Atlanta en un coche? Y Atlanta, pues, es una ciudad industrial, y de repente bosque, y dije, esto es un secuestro. Y de repente llegamos a un lugar que era como, pues, una casa así inmensa, con neones, y entramos, y resulta que era un dance. Pero en el table dance estaba Sting. Lo que pasa es que en aquel entonces, amigos, aunque no lo crean, pues no teníamos teléfonos para tomar nada, fotos, y no, mucho menos video. Afortunadamente. Exacto, nos hubieran confiscado todo, Sí, amigo. no, hombre, además. ¿Estás de acuerdo? Fue de las únicas veces, pues estuvimos con Sting. Exacto. Nadie Pero me cree. estábamos así. Yo recuerdo que la persona que iba de Monterrey tenía una cara de felicidad, ¿no? Porque volteaba y nos veía y decía, esto es el paraíso, ¿no? Porque estaban las chavas alrededor de Sting. Sí. Eso es cierto. Lo que estamos platicando es cierto. Y desde entonces, bueno, le he seguido la huella a mi estimado Jesse, y me da mucho gusto tu éxito porque no me sorprendió nunca, jamás, porque desde que te conocí te vi el motor que traías adentro y las ganas de hacer las cosas como las has hecho. Y de verdad te congratulo por todo lo que has logrado y me siento afortunado de estar aquí en EXA porque tengo mis colaboraciones y Y yo recuerdo cuando llegué a EXA, venía yo de otra estación, que no quiero decir de dónde, pero... De cuyo nombre no quiere acordarse. Ajá, y luego me dice Jesse, lo primero que me dice Jesse, ¿qué andabas haciendo por allá? ¿No? Si aquí está tu casa. Muchas gracias por todo, de verdad. Oye, me da mucho gusto porque, bueno, hace rato, antes de empezar el podcast, te vi, creo que estabas con Bazooka y con Mariana. Claro. Y yo reflexionaba en torno a cómo has hecho radio, caray. Mucho. Sí, he estado en Televisa Radio, Televisa Radio, y luego hice unas cosas en imagen, y aquí,
contigo, ¿no? En MBS. Pero Mucho tiempo, de verdad, pues, he estado en muchos programas, unos con muchísimo éxito. Me tocó ser los que lanzamos Así las cosas, con Martín, que me habló Martín Hernández, que ese era mi regreso a la radio. Estuve mucho tiempo con Javier ese programa estaba Poza con Martín Sopas y el Rulo. y el Rulo. Exacto. Y luego estuve en Ibero Radio, hice mucho radio también ahí. Ahí estuve con, sí, ya se me van los nombres, amigo mío, Davidson, Paulina, Ana Stephens, he estado con todos, man, en todas las estaciones, la verdad. Pero ya tengo un rato aquí y me he estacionado. Ya tengo como, ¿cuántos años con Roger? Como 6 años colaborando. Sí, Roger, que tiene un programa Es correcto. maravilloso Sí. y que tiene mucho tiempo también. Sigo siendo de sus colaboradores. Oye, cuéntame algo, ¿por qué cine? Fíjate que, de hecho, cuando te conocí, a mí me gusta mucho la música, muchísimo, hasta la fecha. Y era muy joven, no sabía bien todavía si me iba a dedicar a lo que nos dedicamos. Y cancelaron un programa que yo tenía en Canal 5, porque tú sabes que yo soy de la frontera. Y yo me iba a regresar porque yo estaba estudiando en Los Ángeles un diplomado de producción y de cine en UCLA. Y cuando me vine a vivir aquí a México, porque compraron el programa, lo compró Emilio Azcárraga Gallán y Pepe Bastón, la condición era que me viniera a vivir a la Ciudad de México. Yo me quedaba un año y yo siempre pensé que yo iba a regresar, ¿sabes? O sea, dije, bueno, voy a México, que me encantaba la Ciudad de México. Pero mi casa está allá, ¿no? Mi familia está allá, mi padre estaba allá, mi madre, y me quería regresar a Los Ángeles. Justo estaba haciendo la maleta cuando me habla el productor del programa que yo tenía aquí en Canal 5 y me dice, oye, fíjate que llegó una marca de algo que quiere producir unas cápsulas de cine. Se me ocurre que eran 20 cápsulas para Canal 5, que grabes las cápsulas y te llevas una lana. Y no me pareció mala idea. En aquel entonces era bien fácil cambiar también el boleto de avión, entonces hice el cambio. Me quedé 12 años más. O sea, se llamó 24 por segundo las cápsulas. Y fue un boom. O sea, fue un boom porque... Ese fue un clásico. Un clásico porque Televisa no le perdía ahí. O sea, eran las cápsulas, eran estos segmentos en la programación. Entonces yo nunca tuve medidor de rating, que eso fue una bendición. Y ellos tenían una cápsula que se llamaba la cartelera de la semana. La cartelera de la semana eran 30 segundos de la cápsula que vendían a todas las distribuidoras de cine. Entonces, de repente, todas se quisieron anunciar. Lo que pasa es que es la suerte también, yo creo. En ese momento estaban buscando un modelo de comercialización de atraer marcas atractivas como refresqueras, como coches. Y yo estaba ahí en ese momento y el cine daba esta cosa como glamurosa, ¿no? De decir, mi marca se está asociando con una película importante, ¿no? Había un boom en Hollywood también de finales de los 90, principios del siglo, de los 2000. Entonces, llegó un momento donde yo estuve todo el día al aire en Canal 5. O sea, estaba la programación y yo interrumpía, me daba pena, ¿sabes? Porque estaban viendo El Señor de los Anillos y luego de repente aparecía yo. Entonces decía, perdóneme, señora, ¿no? Por interrumpirle la proyección, y entonces ellos vendían y con eso pagaban la producción de 24 por segundo y las ventas Sí, claro. entraban. O sea, yo, por ejemplo, estuve anunciado mucho tiempo por muchas marcas, o sea, importantísimas, la verdad. Y fue toda una generación que vio Canal 5, porque antes no había opciones, o sea, era Canal 5 o Canal 5. Y veían los programas doblados, las películas dobladas sin albur. Y de repente en la calle, pues la gente me empezó a reconocer muy cañón. Y así fue. Y entonces ya me quedé. Y luego hice un pacto también. O sea, un día yo recuerdo que venía en mi auto y dije, este es mi lugar. O sea, ¿para qué me hago güey? O sea, me voy a quedar ya a vivir a la Ciudad de México, ¿sabes? Compré un departamento y aquí estoy, ¿no? Sigo trabajando. Oye, y luego, porque antes no era tan común ese asunto del nicho y que soy de nicho, ya sabes, ¿no? Pero tú sí te quedaste en el cine y en el cine, ¿no? Sí, fíjate que me apasiona cañón. Hasta la fecha lo sigo haciendo con mucho entusiasmo. De repente, como todos, ¿no? Seguramente también te sucede a ti, ¿no? De repente nos dan bajones y dices, ay, caray, ya, ¿no?
Y no, de repente ves una película que te vuelve a inspirar y decir, puta, qué bueno que me sigue latiendo esto y que puedo comunicar esto, ¿no? Y que puedo mostrarle esto. No sabes las cosas que me han pasado. O sea, de repente hace muy poco me pidieron una entrevista con un director muy importante mexicano que yo no conozco, digo, sé quién es y todo, entonces me dieron su mail, y entonces le escribí un mail y le dije, oye, me están pidiendo una entrevista contigo y vive en Los Ángeles. Y le dije, conectemos, ¿no? Y me dijo, es que no sabes lo que significa que me escribas. O sea, me dice, yo me dedico al cine porque yo veía 24 por segundo, ¿no? Entonces, cosas que en ese momento yo las hacía porque me placía, ¿sabes? O sea, a mí me gustaba, entonces yo llegaba y decía, qué bien pagado está esto, ¿sabes? Sé hacer tele, honestamente, o sea, los técnicos iban temprano, estaba todo el tiempo en el foro porque eran cápsulas diarias, entonces me divertía mucho, ¿sabes? Nunca sentí yo esta cosa de, ay, voy a formar, no, voy a educar, no, hablaba de lo que yo quería, que eso siempre, yo creo que es bien importante. A mí nunca me dieron línea, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. De verdad, yo los puedo decir. O sea, la gente de repente dice, no, en Televisa seguramente. A mí jamás. Incluso con las producciones de videocine, ¿no? Entonces, hice lo que quise. Y luego ya me empezaron a hablar, a hacer más cosas matutinos. Estuve en Hoy con Carmen Sí. Armendáriz muchos años, en otros programas, o sea, hasta la fecha, ¿no? Oye, dime una cosa, este asunto de ser crítico tiene sus bemoles, ¿no? Porque cuando eres crítico siempre hay dos partes. Quien está siendo criticado y quien critica. Claro. Entonces, no muchas veces quien está siendo criticado lo toma bien, Claro. o él tiene una visión a lo mejor de su película que sin que sea una crítica mordaz ni nada, simplemente tú tienes otra y ofreces otra y pueden no estar de acuerdo. ¿Hay alguien que te haya hablado para decirte, oye, no estoy de acuerdo con lo que dijiste o algo? Fíjate que es muy buena tu pregunta. Yo, la verdad, nunca me gustó la palabra crítico. O sea, yo siempre me decían, ¿qué crédito te ponemos? Comentarista, yo decía. Comentarista Sí. o especialista también suena un tanto mamón, pero yo prefiero la palabra especialista que crítico. Yo siempre leía críticos de New York Times, por ejemplo, ¿no? Que Manola Dargis, que yo trataba un poco de emular lo que ellos hacían, que es, para mí la crítica es como ir al cine con un amigo. O sea, tú ves una película y sales del cine y dices, yo vi esto. Pero si vas acompañado, la otra persona te dice, yo vi esto. Entonces, son dos visiones distintas. O sea, hay cosas que yo no vi que la otra persona vio, ¿no? El compromiso mío es estar bien preparado, ¿sabes, Jesse? O sea, estar leyendo todo el tiempo, estar viendo todo el tiempo, ir en tendencia, ¿no? Ir a festivales, ¿no? Y porque entre más conocimiento tienes, pues tienes un juicio un poco más sensato. Yo la verdad respeto muchísimo la forma de cada quien. Eh, yo nunca he sido de una crítica mordaz, ¿sabes? O sea, tampoco soy barco, o sea, nunca he dicho, incluso te consta aquí, ¿no? En los espacios que tengo, pero digo, esta película le falta esto, ¿no? A esta cosa le falta el otro, pero no soy de estos de... Nadie hace una película pensando que va a quedar mal, ¿sabes? O sea, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. No, tampoco, también de buenas intenciones está lleno el infierno, pero puedes hablar de la película, puedes rescatar lo que es rescatable y también puedes hacer notar lo que para ti son unos defectos. Ha habido momentos, porque somos seres humanos, ¿no? Que sí, o sea, sí se me han ido las cabras al monte y hay una ni voy a decir quién es porque seguramente por ahí andan, pero hubo una vez que yo estaba en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, y yo en ese entonces yo trabajaba para Prodigy MSN. Cuando Prodigy MSN era este gran medio que entraba por default, me leía todo México. Entonces yo tenía una columna de cine. Y yo estaba reportando diario, entonces yo creo que también, no sé, o sea, por terminarla pronto, por hacerla atractiva, todo, vi una película y hablé muy mal de ella. Y y sí, se me dejaron venir en redes sociales, cañón. Sí. Ajá, los realizadores y yo no tengo bronca, o sea, ¿Contestaste? sí, contesté incluso con el director. Le dije, mira, mano, pues
lamento mucho porque él lo vio como una tragedia, ¿sabes? O sea, de repente cuando vi, y luego a las actrices, porque hay 2 actrices también ahí, me las topé en una entrevista. Yo sabía que las iba a ver y estaban muy enojadas conmigo, ¿no? Em, Ahí te das cuenta también de, pues, con el poder, o sea, Claro, no, no, de no, una totalmente. opinión, ¿no? Pero también como ser humano, Jesse, dije, caray, no debe haber sido tan cruel, ¿sabes? O sea, con esto no te estoy diciendo que hubiese dicho que la película era buena, jamás. Pero sí fui muy, muy mordaz, ¿Y honestamente. ellas qué te dijeron? Se me dejaron venir y yo les contesté y les dije, mira, a ver, niñas, yo creo que esto. Ellas defendían la película desde un punto de vista personal, ¿sabes? Ellas me decían, no sabes lo que nos costó, ¿no? No sabes el esfuerzo, no sabes, pues sí, ¿no? Era una película, de hecho, de época y y, y me imagino que les costó bien. Y realmente la crítica que hice, Jesse, o sea, nunca dije que era una película mala, pero dije que pues parecía una telenovela obvia. O sí, era una película mala, ¿verdad? Sí dije que era una película mala. Pero bueno, y luego en pandemia me dieron llamado en un estudio en el Estado de México porque no daban permisos aquí en la Ciudad de Sí. México. Entonces lo que teníamos que ir a hacer, los que por voluntad propia grabar algo, era porque en el Estado de México daban permiso. Entonces me habla el productor de 24 por segundo y me dice, oye, vamos a tener que rentar un foro en Huixquilucan. Entonces yo dije, ¿tienes bronca en ir hasta allá? Pues no, y luego sin tráfico, porque no había ni perros en la calle, era cuando estábamos encerrados. Y llegabas en 20 minutos de San Jerónimo a Huixquilucan, o sea, no hacíamos nada. Llegó y el foro del dueño era el director de la película. No. Caray. Les tengo noticias, le mando un fuerte saludo. Pero son pocas veces, la verdad, ¿eh? No. Sí, digo, seguramente la gente ahora estamos más acostumbrados al hate, la verdad, ¿no? A que te funen todo. Pero todos los días hay uno distinto. Entonces, antes no, antes la opinión de alguien sí era muy importante, ¿sabes? No, claro, no, y además te voy a decir una cosa. Tú como profesional tienes un peso bien importante para el cine mexicano, por todo lo que significó ese crecer del cine con crecer contigo, Sí, como especialista, como acompañante. exactamente. Estás diciendo las palabras adecuadas. Me tocó vivir el boom. O sea, yo cuando llegué a México era un periodo del Instituto Mexicano de Cinematografía que estaba Ignacio Durán Loera, una persona que tenía una visión muy inteligente del cine, que no habíamos visto, que tenía un puesto con mucho poder, y él produjo Como agua para chocolate, Solo con tu pareja, La mujer de Benjamín, todas esas películas que llegaron a cambiar la historia del cine en México porque el cine mexicano no se veía así. De repente, cuando veías Solo con tu pareja, decía que la fotografía del Chivo Lubeski, decías, porque una película mexicana se puede ver bonita, ahora estamos acostumbrados, ¿sabes? Por lo general hay un término de producción ahora que te da un nivel de calidad automático. Ya sabes si la película es buena o mala. Acabo de ver una película con Regina Blandón, por ejemplo, y estaba yo muy sorprendido, una comedia romántica, o sea, con valores de producción muy cuidados. Y ahora, pero eso es ahora. Antes eran puras películas de denuncia, podredumbre, Sí. apenas veía, súper oscuras, se veía que no había dinero, ¿no? Y me tocó estar aquí justo cuando empezaron esas películas a salir. Y automáticamente me convertí en el portavoz, Sí, sí, ¿sabes? claro. Y luego el rescate del cine con Sexo, Pudor y Lágrimas, la primera que fue una cosa histórica. O sea, la película no podía salir del cine porque la gente la seguía yendo a ver. Yo fui el conductor, imagínate, I'm that old, que yo fui el conductor de la premier en el Teatro Metropolitan de Sexo, Pudor y Lágrimas. A mí me invitaron a ver la película antes y dije, esta película le va a ir muy bien, porque también se veía padrísimo, ¿no? Y estos actores increíbles, ¿no? Que era Susana Zabaleta, Cecilia Suárez y Demián. Entonces, Fox, era 20th Century Fox, que la compró y me contrataron para conducir las premiers que hacían en la República Mexicana. Entonces me hice muy amigo de ellos porque íbamos a todos lados juntos. Y
hace 2 años me habla Matías Ehrenberg y me dice, oye, Oscar, vamos a sacar la 2. Vamos a hacer una gran premier, pero en Guadalajara. Queremos que vengas a conducirla. Imagínate, 25 años después. Entonces, como le digo a Susana Zabaleta, porque veníamos en el mismo vuelo, le digo, pues, ¿cómo le dices que no a Matías? Pues, por supuesto que tengo que ir, yo con mucho trabajo, pero moví todo, le digo a Matt, por supuesto que voy a ir. Y fue muy emocionante porque los volví a ver a todos, eso fue hace 2 años, y al nuevo elenco, a los jovencitos. Y llevaron a Toño Serrano, que fue el director del original. Entonces así dijimos, regresamos a la escena del crimen, porque ahí se estrenó Sexo, Pudor y Lágrimas en la muestra de cine de Guadalajara. ¿Te han dado guiones para pedirte tu opinión? Sí, sí, y de hecho, mucho, y de hecho me han pagado. O sea, me han hablado y me siento muy halagado y muy comprometido. O sea, mis apuntes trato de darlos, ¿no?, de la forma más sensata y objetiva. Me hablaron para Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Y la verdad te sientes honrado porque dices, qué padre que la gente confíe en ti, ¿no? Para una opinión. Y luego muchos amigos de gratis, ¿sabes? Sí. Así de, échame la mano, no, léete el guión y dime de qué le falta o qué, ¿no? O qué le cambio. Y a veces, cuando tengo tiempo lo hago. La verdad, porque sí me gusta hacerlo, ¿eh? No es para mí un peso, ¿no? Oye, luego, yo soy de ver mucho tele. La verdad, estoy como a la antigüita, ¿no? Nosotros crecimos viendo tele. Exacto. La verdad es que en la casa pues había que te parabas y le cambiabas, pero bueno. Entonces un día, entre el menú me encuentro TAP, el Canal 11, Oscar Uriel, dije, lo voy a ver. Y luego me hice fan. Sí. Y es un programa que yo asumí que era tuyo, o sea, que tú lo habías hecho, que tú lo habías inventado. Sí, y ahorita que empezamos te pregunté, te dije, oye, ¿cómo lo llevaste? ¿Por qué? Y cuéntanos la historia. Es lo mismo, mira, también es estar en el lugar, hay que chambear. Digo, primero véalo, está buenísimo el programa. Tú eres un tipo muy trabajador y estás de acuerdo conmigo, pero yo sí he tenido mucha suerte, o sea, yo sí he estado en lugares donde están buscando a la persona, ¿sabes? Y estoy yo al lado. Un poco sucedió así en el TAP. En el TAP habían grabado dos pilotos con 2 actores y conductores y no les había gustado. Era también una época donde estaba Fernando Sariñana, el papá de Jimena, dirigiendo el Canal 11 y empezaron a hacer series como Soy tu fan, XY, que entonces la televisión pública empezó a tener una apariencia de televisión privada. Para bien, yo creo, ¿no? Hasta la fecha hay varios programas que continúan. Empezaron a hacer ficciones, cosas muy caras, ¿no? La biografía de Sor Juana, ¿no? Con Arcelia. Y uno de las obsesiones de don Fernando Sariñana era hacer el Inside Actor Studio, este gran programa, que yo era fan de ese programa, Jessy. O sea, yo lo veía y que es lo mismo que el taller de actores profesionales. Y estaban en negociación con la marca, iban a hacer la versión México con James Lipton, quien era el conductor de la versión americana que se hacía en Nueva York, en la escuela. Y fui a un casting y me quedé. Y fue muy rápido. Haz de cuenta que yo hice el casting el jueves y yo estaba grabando el primer programa el lunes. Y fue una cosa rapidísima. Y negocié muy mal, o sea, pésimo. Me pagaron muy mal. Trabajé muchísimo porque yo ya tenía una carrera, o sea, yo era una persona ya reconocida por mi trabajo como conductor y en la televisión pública parecía que no existía. O sea, a ver, yo lo vi porque decía tu nombre. Es decir, pasa el menú, pues dice pues, TAP. En la televisión pública, puro egresado del CCC y del CUEC, entonces llegué y todos, ya viene el televiso, ¿no? A ver si aguanta. Y me hicieron la vida imposible. Obviamente me los chingué en la primera temporada. Les dije, ¿quieren llevarse mal? Nos vamos a llevar muy mal. Yo ya estoy educado ahí en los foros de San Ángel. Y fue muy chistoso porque la primera temporada la hice. Me costó mucho trabajo, Jessy, porque eran estas grandes figuras, que era Pedro Armendáriz, Ofelia Medina, Ernesto Gómez Cruz, que acaba de fallecer. Ese lo vi. Y yo no los conocía, o sea, no son de mi generación. Entonces, yo tenía como un break, o sea, un calendario de grabación muy fuerte, que lo que hacía era ir, grabar, y grabamos mucho tiempo, porque estaban probando cosas, y luego llegaba a tu casa y me ponía a estudiar.
Y me ponía a estudiar y a ver, de repente, ya sabes, me clavaba en YouTube, ¿no? Entonces veía el pedazo de una película, y luego del otro, y luego pensaba, chin, y si quiere hablar de la otra que no la he visto, entonces la pasé muy mal. La pasé muy mal en esa primera temporada, pero al final sí dije, hijo, no los quiero volver a ver, ¿no? O sea, al equipo de producción, la verdad, y al técnico, ¿no? Ya lo sabes, me imagino. Ya, no, hombre, siguen siendo los mismos después de 15 años. Es el mismo equipo, ¿puedes creerlo? Ya son compas. Nos llevamos increíble. Es una familia. O sea, después de 15 años nos vemos. Por lo general grabamos una temporada de 3 episodios cada año, o sea, mínimo. Entonces nos llevamos increíble. Pero me la hicieron pasar. Hasta la fecha nos reímos, si se acuerdan, nomás que se hacen, que no. Y, y antes los programas los grababas y los enlataban. Oye, creo que sí se nota, o al menos yo lo noto, cuando es un actor o actriz que conoces y cuando no. Claro, claro. Te digo, al principio tenía ese terror porque no los conocía tanto, entonces tenía que medirlos y les hablaba de usted, ¿no? Entonces, el TAP tiene 15 años, entonces ha transcurrido el tiempo de tal manera que yo ya me empaté, ¿sabes? O sea, los actores que yo entrevisto son de mi edad o más chicos, entonces ya muchos de ellos son ya eran mis amigos. O sea, Luis Gerardo Méndez, por ejemplo, cuando llegó, o sea, yo le produje a mi hermano Manolo, no sé si cortarme las venas, entonces la cantidad de anécdotas que tenemos, Ana Claudia Talancón, Ana de la Reguera, entonces ya nos empatamos, pero al principio eran estas vacas sagradas que no se acordaban ya, o sea, de verdad de lo que habían hecho. Entonces yo les tenía que ayudar, ¿no? Con regresiones, pero son programas, yo no los puedo ver, ¿eh? O sea, yo soy muy autocrítico, soy Creo que muy... una vez te mandé un mensaje, ¿no? Que estaba viéndolo. Sí, creo que estás viendo la Bárbara Mori. Sí, estaba viéndolo, le tomé una foto y mandé un Es mensaje. correcto. No, yo me hice fan del programa. Pero aún así, por ejemplo, le hice una entrevista a... He tenido los elogios más cabrones de mi carrera gracias a ese programa, ¿sabes? Sí, o sea, Felipe Casals, hubo 2 temporadas, entró una directora a Canal 11, porque he sobrevivido varios periodos presidenciales en el canal. Y entró una señora fascinante que era directora de museos y llegó y dijo, quiero que hagan 2 temporadas de directores. Y Bruno Bichir, ¿pero cómo? Si se llama Taller de Actores Profesionales. Y yo dije, no, ¿sabes qué, Bruno? No es tan mala idea, vamos a hacer. No, entonces era la patrona, teníamos que hacer lo que ella nos estaba diciendo. Y fue increíble, hice 2 temporadas con puros directores y fue fascinante porque me di cuenta que ella estaba aburrido un tanto de entrevistar actores. Y entrevisté a Felipe Casals y escribí una carta muy linda, entrevisté a Silvia Pinal, me mandó un mensaje también, muy amorosa, la verdad. A Verónica Castro, fíjate, me dicen ellos, Canal 11 me dice, nos gustaría que hubiera una actriz de melodramas, ya sabes cómo le hacen, ¿no? Entonces yo pensé, dije, conocí a Edith González, Edith vivía en ese momento, y dije, voy a decirle a Edith, ¿no? Y me voy a comer con mi hermano, Manolo, que estaba dirigiendo la Casa de las Flores. Y me dice mi hermano, pues, ¿por qué no le hablas a Verónica? Y yo, porque no la conozco. Me dice, ay, no mames. Entonces agarró mi hermano, ¿no? Oye, Verónica, te va a pasar a Oscar. Entonces, bueno, ¿no? Yo tengo este programa y me dice, sí, yo lo veo, me dice. Yo lo veo, mijo, que no sé qué. Oiga, ¿le gustaría venir al programa? Encantada. Y fue. Y me regaló un lindo programa, la verdad. Entonces, ha pasado de todo. Es un programa que yo disfruto muchísimo. Espero hacer una temporada pronto y esto sería después de las elecciones, obviamente, ¿no? Sí, pero la verdad es que yo también lo disfruto mucho. Sí, ahorita lo están pasando todos los días las repeticiones. No, la verdad es que si no lo han visto, véanlo porque se aprende. Yo que me clavé mucho en la música, pues ahí conozco de los actores, de su vida, hablan anécdotas y está muy bueno, la verdad. Muchísimas lo gracias. disfruto mucho. Y ahora cuéntame, ¿cómo está ese rollo de quién empieza primero? Manolo, tú, Manolo, tú ya estabas cuando él llegó. ¿Manolo? Fue una sorpresa, ¿no? Manolo es medio hermano mío, es de un matrimonio de mi padre posterior. Y obviamente yo sabía de su existencia porque yo iba a ver a mi padre los veranos, yo la pasaba ahí con él. Y veía a un niño correr, ¿no? Pero pues yo tenía, ¿qué? 15, 16 años, yo estaba en el desmadre, me iba con los primos, ¿no? Entonces yo no pelaba mucho, ¿no?
pero era un niño, ¿no? Y de repente, bueno, sabemos, ¿no? De nuestras vidas, respectivas vidas, pero realmente no había una relación, honestamente, ¿no? Somos muchos hermanos, de hecho. Y aquí en México un día recibo un mail, y era un mail de... Me habían contado que Manolo era muy listo, era muy inteligente, ¿no? Que era muy bueno en la escuela. Mi hermano estudió 2 carreras, estudió arquitectura y ciencias de la comunicación. Y lo becaron para una agencia aquí en México, me mandó un mail y me dijo, oye, voy a ir a México a hacer, porque en la agencia de publicidad le dio como un internship, ¿no? Todo pagado incluso y todo. Y me dijo, pues voy a probar suerte. Y mira, ¿no? Y entonces, obviamente cuando llega, es muy chistoso, fíjate, porque yo siempre me sentí como muy independiente aquí en México, ¿no? El puede las todas, ¿no? Y me movía muy bien en la Ciudad de México y todo. De repente cuando llega mi hermano, me di cuenta que qué padre tener un miembro de tu familia en la misma ciudad, ¿sabes? Mi hermano vivía en Polanco, ahora vive en España, pero vivía en Polanco y yo vivo en el sur. Pero aún así decías, hay un hermano tuyo, ¿sabes? Que te puede pasar algo y te puede echar la mano, te puede prestar varo, ¿no? Te puedes ir a comer con él, etc. Y entonces un día me habla Manolo y me dice, oye, fíjate que escribí una obra de teatro. Yo ya había producido un par de obras. Me dijo, y se llama No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Y te quiero invitar a la lectura. Si te interesa, prodúcela. Ayúdame a producirla. Yo voy a conseguir el dinero, me dijo mi hermano. Así, ya sabes, ¿no? Muy chingón. Y fui a la lectura y era Luis Gerardo Méndez, Ludvika Paleta, era Aislinn Derbez, el Chespi, hijo, no me acuerdo, y este cuate Franco, el Güero Franco, es correcto. Entonces leyeron y entonces sí se me hizo muy chistoso lo que estaba pasando ahí. Y le dije a Manolo, vamos a hacer. Yo no sabía ni cuánto iba a ganar, Jessy, ¿sabes? Yo más que nada lo hice como un ejercicio de probar la intimidad, güey, con tu hermano. O sea, saber si te llevas bien con él, ¿sabes? De qué tan compatible eres, porque realmente éramos 2 desconocidos, ¿no? Y entonces llegué, le di notas, le dije, córtale porque está muy larga, ¿no? Y la montamos y fue un trancazo. O sea, un trancazo así. Estábamos aquí en la sala Chopin, o sea, los boletos vendidos con 3 meses de anticipación. Estaba la obra, había 2 versiones de la obra, una aquí en la Chopin y otra en el sur. Mi hermano tiene muy buen ojo para los repartos, entonces tenía a Alan Estrada en el otro, ¿sabes? O sea, como que sabe armar, ¿no? Elencos. Y trabajo muy bien con él. Hemos hecho muchas cosas juntos, la verdad. Pero también nos gusta estar separados. Ahora voy de viaje y lo voy a ver. Luego vivo en Madrid, entonces está increíble porque voy, entonces hay casa allá y no, me la paso bien. Oye, pero este asunto del teatro me parece muy interesante porque te veo en redes, la pasión con la que promocionas lo que produces. Y me parece como que pues, yo te ubicaba más como con el cine, luego te descubrí bueno, la tele, ¿no? Básicamente te veía en televisión, te leía, escribías en Eres. Sí, en todas, en Cine Premier, Pero yo y luego Cine Premier y Eres, estaba en claro. la revista también de 24 por segundo. Pero en Eres sí escribías, ¿no? Escribí al principio en Eres, ajá, Sí, tenía sí, una columna, imagínate. Y y bueno, después en teatro y dije, caray, qué chingón, Pero ¿sabes qué pasa? Yo siento que va de la mano, o sea, a mí lo que me gustan son las emociones fuertes, ¿sabes, Jessy? Ya sea, he hecho 3 películas también, ahora voy a estrenar una como productor. Y es esta cosa del poder del arte, o sea, yo siento que le puede cambiar la vida a alguien, honestamente, sin que sea ese el propósito, o sea, tú cuenta una historia, la que sea. ¿Cuántas obras has producido? Hijo, como, no sé, mano, 25 más o menos. Sí, acabo de estás invitado a Madres e Hijos con Diana Bracho y Juan Manuel Bernal y nos fue espectacular. ¿Cómo es producir teatro? Es bien emocionante, te digo, las emociones fuertes. Ya no vamos a tables en Atlanta, pero nos dedicamos a producir teatro, que es el mismo rush, puro rush, manito. De repente digo, ¿por qué no puse un puesto de tacos de carne asada en la ¿Pero qué rush? Es esta cosa de lo que tiene maravilloso el teatro es lo irrepetible, o sea, mucha gente dice qué hueva porque van y dicen los mismos parlamentos, pues no, es todo lo contrario, o sea, es buscar la verdad en ese momento con lo que hay, ¿sabes? No puede ser falso, no hay lugar para la falsedad. Entonces,
es esta cosa de que se reúne un equipo de creativos, que es el director, la directora, un texto que tú eliges por lo general, un diseñador de iluminación, un escenógrafo, un musicalizador, un reparto. ¿Es caro? Depende, es como todo. O sea, he hecho cosas caras. No he perdido en ninguna, manito. Sí, mano en crucifijo también, más que en una. Tuve muy mala suerte porque me tocó también un momento, es como todo, ¿no? Donde el director que yo había contratado, estábamos a punto de estrenar y salieron las acusaciones de Me Too. Entonces, el reparto eran casi puras mujeres. Son decisiones tan delicadas, que es ahí cuando te formas. Me recuerdo que me decía Manolo, me dijo, pues yo no sé cómo te va a ir en esa obra, pero que vas a ser mejor productor, sí vas a ser. Porque son una especie de entrenamiento como de camping, güey, ¿no? De militar y hay que tomar todo el tiempo decisiones, hay que estar como muy, muy claro. Pero si, no es tan caro. Mira, yo no he hecho cosas así como Go, por ejemplo, Alex. Ahorita estoy asociado con él en El Padre. Que dicen que es una joya. No he ido. Fíjate que Go y yo éramos amigos de así que de la jarra, ¿no? Y de la fiesta, y me habló y me invitó, los derechos los tenía él, pero él fue a ver un Hamlet que yo hice con Irene Azuela, que nos fue espectacular, y me dijo, vamos a hacer El Padre. Y ahorita nos está yendo muy bien, la verdad, muy bien. Y Alex tiene esta cosa de que le gusta mucho, ¿no? La tecnología y las pantallas, y fue increíble, Alejandro, y la verdad estoy muy agradecido con él por la confianza. Me dijo, no, yo ni me voy a meter, Oscar, porque yo si voy a los ensayos voy a empezar a opinar. Entonces, para eso te invito a ti al proyecto. Y cuando fue a ver la obra, pues estaba muy conmovido, y más que nos está yendo bien, ¿no? Está muy contento con los resultados. Oye, y luego el cine. El cine, Has fíjate hecho que tres películas. 3 películas. La primera fue hace 15 años, que se llamó Quemar las naves. Es una película que hicimos en Zacatecas. Yo iba a hacer una obra de teatro con Francisco Franco y le decía, y él siempre me decía, sí, pero después de mi película. Sí, pero después de mi película. Sí, sí, sí. Y de hecho lo veía mucho porque estábamos trabajando en el proyecto de la obra de teatro. Y un día me dijo, ¿por qué no mejor te vienes a la película y luego hacemos la obra de teatro? Y yo dije, nunca lo había hecho, ¿no? Y dije, pues voy a probar. Había 2 productoras cabeza, que era Laura Imperiale, que es una productora muy reconocida de Argentina, y Mariano Bar. Entonces yo llegué como el aprendiz y me encantó. Fue una película que hicimos en Zacatecas, que es un set, para mí es un set cinematográfico, y era una Irene Azuela muy jovencita también, y me divertí muchísimo. Es una película que le tengo mucho cariño. El otro día me topé con ella en la tele y me causa mucha nostalgia ver eso, porque fue hace mucho tiempo. Y luego me clavé en otras cosas, Jessy, o sea, mucho trabajo en televisión y luego hice algunas otras cosas de teatro. Y luego, un día, platicando con un amigo y otra amiga que se dedican al cine, me dicen, ¿por qué no hacemos una película generacional de noventeros? ¿No? Y entonces, dice, suben las ideas, pues, ¿sí? Y empezamos a crear, se llamó el Club de los Idealistas, que le estrenamos. De hecho, tuvimos mala suerte porque nos estrenamos en cines en pandemia, porque nos distribuyó Cinépolis, pero luego nos compró Disney. Entonces está en Star, entonces, y luego la pasan en el avión. Entonces fue una película de gente, pues, de mi edad. Está Naila Norvin, está Claudia Ramírez, está el Chespi, está Andrés Palacios, y queríamos contar esa historia, ¿no? De los sueños que se logran y los que no se logran, ¿no? En un momento determinado. Y luego hicimos una obra de teatro, Manolo y yo, que se llamó Straight, que una obra que compré yo en Nueva York y la montamos aquí en México con Speitzer, Eric Elías y Suria Vega, y fue o sea, teníamos el teatro a reventar en el Teatro Milán. Y cuando la estábamos haciendo, yo le dije a Manolo, ¿sabes que esto es una gran película? Y me dice Manolo, sí, va. Entonces hablé yo con los dramaturgos gringos y les compramos los derechos para hacer la película. Luego a mi hermano lo firma Netflix en exclusividad. Entonces había la opción de hacer la película con Netflix, pero pues es hacer la película con una empresa o hacerla como nosotros queremos. Entonces mi socio, Troy Trujillo, y yo dijimos, no, nosotros la hacemos por nuestra cuenta y buscamos la lana. Entonces ya finalmente pasan los años, ¿no? Entonces Speitzer hace el personaje del grande, porque se crece, ¿no? Uh-huh. Ya no podíamos decirle a Eric y a Suria, que les mando un saludo, seguramente siguen enojados porque no les hablamos.
Y él acaba de hacer la película. Y luego contratamos a Bárbara López, ¿no? Porque es una actriz que me encanta, jovencita y, ¿no? Siento que es súper cinematográfica. Y el otro personaje nos trajimos a Franco Massini, que es un actor argentino que tiene un jale, ya sabes, tremendo. Y la película estrenamos este año. ¿Quién le dirige? La dirige Marcelo Tovar, porque a Manolo no le dieron chance. Y yo con Marcelo hice el Club de los Idealistas. Okay. Entonces yo le dije a Marcelo, se abrió la oportunidad de meter un director aquí, pero Marcelo tenía que convencer a mi socio, pues a Troy. Y quedó increíble. Estrenamos, la película se pasó en Morelia del año pasado y nos fue fantástico, ¿no? ¿Y cuándo estrenan? Pues íbamos a estrenar ya en junio este año, pero ahí estamos todavía. Es que nos fue muy bien, Jesse, porque la película estaba, ahí sí no puedo decir nombres, la película estaba firmada con una distribuidora y llegó otra distribuidora mucho más grande a quererla distribuir. Entonces hay que pactar, ¿sabes? Sobre todo términos legales, ¿no? Porque la película está ahí en el centro, pero todo va muy bien. Oye, si te dijeran, a ver, Oscar, hay un pedo. Solo puedes hacer teatro, solo puedes hacer cine, solo puedes hacer tele. ¿Qué haría? Solo uno, pongo un nada puesto más. de tacos de carne asada en la colonia Roma. No hay puestos de tacos, se acabaron los pinches tacos. ¿Qué haría? Yo creo que me voy a quedar en el teatro un rato. Sí, me emociona. El cine, ¿Nunca ¿sabes? has actuado? Yo soy egresado de ahí del Centro de Capacitación de Televisa, hice de telenovelas, amigo. Ya me amenazaron que van a retransmitir una en el canal de telenovelas. Me quiero imaginar los memes. O sea, van a estar... Voy a hacer varios. Van a ser varios, Jesse. Pero, o sea, actuaste, pero ahorita... Sí, no, hombre, jamás. Yo estaba... Antes, cuando Televisa te contrataba, entrabas automáticamente al Centro de Capacitación, ¿no? Entonces, a mí me contrataron y entré... También me tocó un momento increíble que era Sergio Jiménez, mi tutor, a quien yo le aprendí todo, la verdad, es un tipo sumamente culto, sabía de todo, hablaba de todo, de medicina, arquitectura, y yo creo que no me sacaron del taller porque lo hacía reír mucho, la verdad, a Sergio, ¿no? Era muy duro. Me tocó una generación, estaba Juan Soler, o sea, había mucha gente que ahora es muy conocida, Tiaré en general. Para hacer el cuento corto, yo iba a los castings y me quedaba. O sea, me mandó primero uno Sergio Jiménez, dice, están buscando ahí a chavitos de la banda de una telenovela y salías de Árbol 3, ¿no? Pero pues te pagaban, ¿no? Y fui y lo dirigía la telenovela El papá de los Araiza, que los hicieron mis amigos. Y era súper cruel. A ver, mijito, el norteño, porque yo hablaba como Speedy González. Y me quedé con el villano. Una telenovela que también era protagonizada por Kate del Castillo. Venía Kate del Castillo de hacer, bueno, ya había hecho Muchachitas y todo, pero creo que había hecho Un periodo de cristal. Y era la novia de Emilio Azcárraga. Entonces, imagínate. Y llegué yo al casting, todo teto, para ser de la bola. Entonces, de repente me dice el director, a ver, tú ven. Y yo fui y, a ver, di esto y di el otro, no sé qué, y salí con 60 episodios. Pero yo creo que no fue bueno en el aspecto de que llegué al set y estaba aterrado. O sea, pues no aprendes en un año que yo llevaba estudiando, sobre todo el apuntador. O sea, yo nunca supe usar el apuntador, siempre truqué, o sea, yo le bajaba, yo trabajé mucho con Luis de Llano haciendo conducciones y todo, y entonces ellos te ponían apuntador para entrar a la oficina. Entonces yo le bajaba, si te empezaban a gritar, entonces ya medio escuchabas, ¿no? Sobre todo por la luz, ¿no? O tu standing. Pero yo no sabía usar el apuntador. Entonces cuando entré a la telenovela, era el villano, entonces me costó mucho trabajo, la verdad. Y luego fui a otra y empecé a hacer, hasta que llegué a hacer una, donde la mitad se grabó en Mazatlán. Y tuve problemas con la producción porque no me dejaban venir a México a grabar 24 por segundo. Y yo, la verdad, yo me divertía mucho, ¿eh? Y seguramente era mejor que muchos que andan pululando de primeros actores. Pero yo dije, no es lo mío esto. O sea, no, o sea, hay alguien que sí, ¿sabes? Y ahí tomé la decisión. O sea, haciendo esa telenovela, dije, esto va a ser lo último. Y luego me siguieron hablando. Y yo les decía, no, pues es que ya no. ¿Cameos? Sí. Sí, sobre todo con mi hermano, con Manolo, y comedia. O sea, no, obviamente, y a reírse de uno,
¿sabes? Claro. Eso sí. Manolo te dice que un día me va a invitar a algo, pero tiene que ser algo muy divertido y algo para pasárnosla bien, ¿no? Obviamente, pero no es lo mío, de verdad, lo tengo clarísimo. Oye, y hoy en día que está, porque este asunto de las redes sociales no solo se llenó impresionante de periodistas, de opinólogos, de especialistas, sino de actores. Es decir, hay Claro. gente haciendo comedias, sketches, de manera impresionante en cuanta red te encuentres o falte por llegar. Contra todo lo que lleva a una inversión, lo El que lleva a establishment que le llaman. exactamente, ¿cómo lo siente Oscar Uriel? Fíjate que no he pensado mucho en eso, honestamente. A mí me va bien, o sea, obviamente no tengo la cantidad de seguidores, ¿no? Que tiene Peli de la Semana, por ejemplo. Pero ahora me invitaron a hacer Blancos Perfectos, este podcast con ellos, y te das cuenta que hay gente muy inteligente y muy preparada siendo influencers. O sea, Claro. Peli, por ejemplo, esto lo estoy haciendo con Mauricio Valle también. Hay gente que luego estuve también en un podcast que produjo Spotify, donde estaba yo con tiktokeros, con gente que pueden ser mis hijos. O sea, Dani Carlos Camacho y Dani Hoy. Mr. X, por ejemplo, ese no puede ser mi hijo, está más grande, pero es la persona que más sabe de Batman, pues. Entonces, más que hueva, los voy a escuchar y de verdad que aprendes muchísimo. O sea, cuando terminó el podcast y yo me tuve que salir porque me invitaron a Blancos Perfectos, yo le dije a Dani, le dije, si sigues estudiando, Dani, vas a llegar a ser una gran líder de opinión, porque es una niña de 23 años, 24 años, muy inteligente. Entonces, yo nunca he tenido este carácter despectivo contra, ¿sabes? Sí hay mucha gente que dices, no tiene nada que hacer aquí, si ves mucha basura, ¿no? Si ves mucha tontería, pero pues no le haces caso, ¿no? Claro. Ajá. Me da un poco de tristeza este asunto de que dicen que la crítica, tal y cual como la conocimos nosotros, se está terminando, ¿no? O sea, se despidió el crítico del New York Times, A.S. Scott, diciendo que ya no había lugar para él, porque esta crítica que realmente desmenuza una película ya no se consume. Entonces ya no hay manera de vivir de eso, porque lo que quieren ahora es el clickbait, pues, o sea, que todo sean 3, 4 palabras, pero también ahí radica un desafío para nosotros, Jesse, ¿sabes? O sea, yo nunca me he quejado. Yo he tenido 2 revivals en mi carrera y los tengo clarísimos. Cuando me contrataron para el taller de actores profesionales, eso fue, o sea, fue un cambio. Y cuando me contrató Prodigy MSN para hacer digital, yo no sabía lo que era la palabra podcast. Te estoy hablando hace, ¿qué te gusta? ¿10 años? No sé. O sea, y te das cuenta, me di cuenta del poder de las redes sociales, ¿sabes? De trabajar en una empresa como MSN, ¿no? Y imagínate que hubiera dicho que no, ¿no? De lo que me hubiera perdido. No, Exacto. y lo que nos falta por aprender, caray. Yo la verdad, yo no, ahorita que me estás preguntando y todo, pero lo que hicimos ya lo hicimos, ¿sabes? O sea, yo no vivo de nada, ni me acuerdo de nada, ni de repente me da gusto que la gente voy por la calle y me dice, oh, este director que me dijo, me dedico a esto, pues obviamente te sientes halagado. Claro. Pero lo importante es hoy, esta charla que tengo contigo, ¿sabes? Y lo que vamos a hacer más adelante, lo que hicimos, incluso con el teatro, con el cine, ¿no? De repente hay directores, oye, cuando hicimos La Gaviota, y te acuerdas, pero pues eso ya se quedó en la memoria de la gente que la vio, qué Claro. bueno, ¿no? No tiene por qué ser distinto, pero yo sí creo mucho en el estar, en el presente. Eso es lo que me interesa, lo demás no. Oye, que además tú lo decías hace rato, te ha tocado la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la gente adecuada para tomar oportunidades que te han cambiado la vida, como el TAP, por ejemplo, ¿no? Total, y sí, luego, pues sí, o sea, la verdad he pensado, yo ya no voy a conducir, o sea, me va bien en mi profesión de ahora produciendo teatro, la verdad, y puedo vivir de una manera desahogada y tengo otros asuntos por ahí, y podría yo ya no dedicarme a la conducción, pero me siguen hablando, eso es una,
Y otra, me sigue dando Rush también. O sea, ahora voy al Festival de Cine de Guadalajara, me acaban de hablar y a conducir esto y que le van a hacer un homenaje a tal director. Me tengo que preparar, ¿no? Y entonces, mientras pueda y se me antoje, pues, ¿por qué no? No, pues qué bueno. Oscar, gracias por estar acá. No, hombre, espero no haberlos aburrido. No, hombre, no. Al contrario, creo que podemos hacer Tienen una cara de un hueva segundo que no capítulo. puedes con No, ella, la verdad. estaban aquí. Es que es la hora de la hora de la comida. Ajá, Ah, no, pero no de ninguna manera. El Creo que puerco. tendríamos que hacer una segunda parte. Cuando quieran. Porque Cuando quieran, está bien chicos. interesante y pues la vida son Y de eso, verdad- anécdotas y no, y de verdad historias y felicidades demás. por todo, que ya es el patrón, o sea, Jesse nos va a gobernar. De verdad tú deberías de salir para candidato, necesitamos aquí en la Hombre, Ciudad Dios de mi México. vida, Dios me ampare. Regentazo que serías Jesse No, Cervantes, hombre, de Dios mío, verdad. estoy muy a gusto. No, pues es el patrón aquí, amigos, ¿cómo no? De verdad, muchas felicidades. Te celebro y me da mucho orgullo que seamos amigos de hace muchísimos años y que seas tan exitoso. Muchas gracias, igualmente. No, hombre, gracias. Gracias por estar acá. Gracias, Sí. amigo. Gracias a todos. Gracias, chicos.